Eres tan hermoso, Señor, eres tan precioso. Nadie hay como tú. Nadie hay como tú, Señor. Tú eres lo único en nuestras vidas. Y estamos aquí, Señor, porque tú nos has redimido. Tú nos has rescatado de la maldición. Y ahora, Señor, hemos decidido caminar en la redención que tú has dado por nosotros. Gracias, Señor, y bendice tu palabra. Y dice acá en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Está hablando de Elí. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Está hablando de los hijos de Elí. Y luego en el versículo 22 sigue diciendo: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y les dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Versículo número 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y luego más adelante, en el versículo 29, ya le está hablando Dios a Elí: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Luego en el capítulo 3, versículo 13, 3:12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dice acá que sus hijos eran sacerdotes, y pues después en el capítulo 2, versículo número 30, dice que él honró más a sus hijos que a Dios, de tal manera que le daba a sus hijos de lo más gordo de las ofrendas a ellos, y a Dios le daba las ofrendas menos estimables, o sea, de menos calidad. Ahora veamos otros hijos, los hijos de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 8. Y ahora vemos que la mayoría somos cristianos y tenemos hijos. Y quizá ya estemos conformes de que ya somos cristianos, pero hay una descendencia que nos va a seguir. Y Elí no solamente era un creyente en Dios, sino un juez, un sumo sacerdote. Él era un profeta de Dios. Tenía no solamente tremendo conocimiento, sino el Espíritu Santo estaba sobre su vida. Pero qué tremendo que él no estorbó a sus hijos para que hicieran el mal. Ahora aquí en Samuel también pasa lo mismo. Pensamos que nada más en Elí, pero también los hijos de Samuel. Samuel sabemos que fue un gran profeta, fue un gran juez, ha sido uno de los profetas, el único que ha ungido a 2 reyes. Sin embargo, dice la Escritura en el capítulo 8, versículo 1: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías,
y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ahora, ¿cuál fue el error de estos dos padres? Que amaban a Dios, pero que también amaban a sus hijos. ¿Cuál fue ese error? La Biblia es específica en lo que respecta a este Elí. Vemos que la Biblia dice que le daba lo más gordo a sus hijos. Recordemos que en ese entonces se ofrecían toros, becerros, ovejas, machos cabríos al Señor, y esas ofrendas eran quemadas delante de Él. La parte más gorda, la parte más buena de ese toro era la parte que debía ser quemada delante de Dios. Era ofrecida delante de Dios, así que se le ponía fuego a esa carne y se dejaba extinguir quemándose para Dios. Pero Elí escogía lo más gordo, quizás la espalda, quizás el muslo o la pierna, la mejor parte del animal, y se lo apartaba a sus hijos, y a Dios le ofrecía el resto. Con razón vemos aquí en el capítulo 2, versículo número 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, o sea, lo más gordo, lo más bueno que era para Dios, venía el criado del sacerdote, o sea, de los hijos, uno de los hijos de Elí, y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero el encargado de todo este sacrificio era Elí, y nunca les estorbó, sino que al contrario le daba lo más gordo a sus hijos. En el caso de Samuel, no sé si él aprendió de Elí, o no sé si él descuidó a sus hijos en la instrucción, en la educación espiritual o cristiana, pero dejemos a Elí y dejemos a Samuel, porque hoy en día la mayoría de nosotros somos padres, somos gente que tiene niños o jóvenes bajo nuestra responsabilidad. Ahora, si los errores de Elí fueron honrar más a sus hijos que a Dios, entonces que no hagamos eso hoy en día, que no honremos más a nuestros hijos que a Dios. Si Elí no estorbó a sus hijos para hacer el mal, que tampoco hagamos lo mismo. Que no estorbemos a nuestros hijos, que hagan lo que quieran, que hagan lo que gusten. Al fin y al cabo son niños que se diviertan, al fin y al cabo son jóvenes que gocen de la vida. No les estamos estorbando. Ahora, en el caso de David, también tuvo una descendencia muy numerosa, tuvo varios hijos. Y dice en 2 de Samuel 13:21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿De qué había oído? De que su hijo Amnón había violado a su hija Tamar. O sea, 2 de sus hijos habían cometido incesto y violación. Y aquí David solamente se enojó, se molestó, pero no aplicó la disciplina. No aplicó la corrección. David se enojó mucho. David se enojó mucho ante la violación de su hija por parte de su hijo primogénito. Sin embargo, no pudo resignarse a reprender y corregir a Amnón como debía.
y se enojó nada más. Y otra escritura lo dice en 14:24, pero aquí con respecto a Absalón, Amnón su hijo violó a su hija Tamar, pero como eran hijos de diferentes mujeres, entonces eran medios hermanos. Tamar era hermana completa con Absalón. David no tomó justicia, o sea, no disciplinó a su hijo Amnón. Sin embargo, Absalón, otro hijo de David, cobró justicia por su hermana. Entonces Absalón mata a Amnón. Dice 14:24. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Con eso nada más aparentemente lo corrigió. Ahí David tenía la oportunidad de acercarse, de dialogar, de corregirle, de recibirlo, de reconciliarse, pero Absalón regresa a Jerusalén. El rey le dice: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Algunos padres ignoran en primer lugar la palabra de Dios en áreas específicas. O hay padres que ya saben la palabra, pero no están estorbando a sus hijos, ya sean niños o jóvenes. No los están estorbando. Tal parece que les enseñan una vida independiente como el mundo nos las está enseñando. Vive como quieras, vive a tu manera. Ahora, para refrescarles la memoria, ¿qué es la nueva era? La nueva era es algo que está muy de moda. La nueva era podemos oír en muchas partes, en la televisión, en la radio, en los periódicos, en las entrevistas, en los productos publicitarios. A la nueva era la mencionan en los cursos diferentes de relaciones humanas, de psicología, de superación personal, y están mencionando la nueva era. Pero ¿qué tiene la nueva era? La nueva era sabemos que es una doctrina o religión diabólica, porque es una antesala o es una preparación de lo que se tiene que desarrollar en nuestro mundo actual. La nueva era es una doctrina satánica que tiene 4 mentiras, y esas 4 mentiras se originaron en el Edén, allá con Adán y Eva. Y una mentira es: seréis como Dios, en ti está la superación. Y el orgullo del hombre dice: yo soy Dios. La segunda mentira es: no moriréis, no moriréis. El orgullo del hombre dice: yo decido mi destino. La tercera mentira es: conoceréis el bien y el mal. El orgullo del hombre dice: yo determino mi moral y nadie me la va a dictar, nadie me la va a mencionar, ni siquiera imponer. La cuarta mentira es: serán abiertos vuestros ojos. El orgullo del hombre dice: tengo todo el conocimiento que necesito, por lo tanto no necesito de Dios. Esas 4 mentiras están siendo bombardeadas a tu mente y a toda la humanidad continuamente. Por ejemplo, anuncios de Bacardí: a tu manera, así en grande, a tu manera. Anuncios gigantescos en las carreteras, anuncios gigantescos en los edificios o en las azoteas de los edificios. Pero el cristiano a veces duerme. Cada vez estas 4 mentiras están entrando a la humanidad, pero estas 4 mentiras se derivan de 4 corrientes filosóficas o 4 corrientes diabólicas. Una es el panteísmo, otra es la reencarnación, el relativismo y el esoterismo. Algunas son consideradas filosóficas, otras son consideradas del ocultismo, como la reencarnación. Ahora, ¿qué es el panteísmo? Pues el panteísmo es lo que dice esa mentira: serán como Dios.
Y el panteísmo tiene varias creencias, solamente resumo algunas. Dios es una fuerza, y no es verdad, Dios no es una fuerza. Todo lo que existe es Dios. ¿Se acuerdan de Pocahontas? Todo lo que existe es Dios, la materia es una ilusión, todos somos Dios. Oh, qué enseñanzas tan bonitas, motivacionales para hombres de empresa, hombres de negocios. Tú eres como Dios, puedes hacer lo que quieras. Tú eres como Dios, tú puedes crear el éxito. Tú eres como Dios, tú puedes vencer cualquier adversidad porque tú lo puedes. Tienes un conocimiento excelente. Creyentes, no nos confundamos. Una cosa es la palabra positiva, la Sagrada Escritura que nos habla acerca de quiénes somos, qué es lo que podemos hacer en Cristo, lo que tenemos en Cristo. Una cosa es eso, y otra cosa es de que yo me crea Dios, yo me considere Dios y pueda alcanzar el éxito a mi manera por mi superación personal. Y eso se está arraigando, pero es meramente panteísmo. Ahora, expresiones contemporáneas, esa es la creencia, esa es la teología, esa es la filosofía, esa es la teoría. Pero, ¿cuál es la expresión contemporánea? Oímos mucho acerca de los derechos de los animales. ¿Derechos de los animales? ¿Cuándo habla Dios de los derechos de los animales? Habla de que el hombre necesita venir a un encuentro con Jesucristo y recuperar su posición legal que tenía con Dios. Pero cuando se habla de los derechos de los animales, tal parece que se está defendiendo más la extinción de las ballenas, o se aplica más el delito por matar una ballena o por unos huevos de tortuga a que se destruya a un ser humano, aplicando el aborto clandestino en México. Y oremos para que no sea legalizado. Muchas veces hay más delitos y se persigue más cuando muere un animal a que cuando mueren los niños abortados. También este panteísmo habla de la ecología. ¿Han oído tanta insistencia acerca de la ecología? Es panteísmo. El panteísmo es parte de la nueva era. En el potencial humano y en la divinidad del hombre. O sea, se insiste sobre el potencial humano, el poder de tu mente, el poder de tu personalidad. Se está insistiendo sobre el potencial humano y la divinidad del hombre. Entonces, ¿ya estás sincronizándote? Por eso vimos primero las escrituras, porque tú y yo tenemos jóvenes, tenemos niños, aquí hay jóvenes cristianos que se van a casar y van a procrear. ¿Qué vas a hacer cuando tus niños empiecen a vivir donde se está provocando a una nueva era? Los jóvenes, qué bueno que están ilusionados en casarse, y ese es un buen deseo, pero ¿has pensado que estás preparado espiritualmente para instruir, educar, preparar, entrenar a esos niños que Dios te va a dar? Es mejor que te prepares cuanto antes. ¿Y quién te va a dar la instrucción? La Santa Palabra, la Sagrada Escritura, en contra de todas estas cosas que tú estás viendo y que tu descendencia va a enfrentar. Ahora, la reencarnación. La reencarnación ha venido a nuestros días y precisamente a nuestra tierra a través de las religiones orientales como el sintoísmo, el krishna, el budismo y otras corrientes orientales. Y está muy de moda pues las tiendas naturistas y revistas y libros de superación física, de superación mental y alimentos así y así y así. Tal parece que es algo bueno, algo agradable a la salud física, pero dentro de toda esa información se recalca la reencarnación. La Nueva Acrópolis, por ejemplo, es un grupo que contiene todo esto. La reencarnación, ¿y cuáles son sus creencias? El tiempo es cíclico. O sea que alguien nace, muere, pero vuelve a nacer, muere y vuelve a nacer, y muere y vuelve a nacer.
Y tal parece que es algo interminable. Eso es mentira. La Biblia dice que el hombre tuvo un principio y tiene un fin. Así como hay un principio, hay un fin. Y como dice en Eclesiastés, tiempo de nacer y tiempo de morir. Es mentira, el tiempo no es cíclico. Siempre estamos yendo y viniendo. Eso es una mentira también. La maldad se explica con el karma. Pues el karma habla sobre la reencarnación y evolucionismo. Por ejemplo, me han preguntado, ¿los picapiedras qué son buenas las caricaturas? En sí, ¿en qué tiempo viven los picapiedras? ¿En la edad de piedra? ¿Existió la edad de piedra? La Biblia dice que no. No existió la edad de piedra. Entonces, ¿qué tratan de meter en el niño? La evolución. Cuando se ve la doctrina de la evolución, se ve que el hombre empezó como un hombre chango y después como un hombre primitivo y que pasa por una época de piedra, pero no es así, no es así. Y los picapiedras hablan, te están enfocando hacia un tiempo donde esos niñitos jugaban con carros de piedra, sillas de piedra, mesas de piedra, casas de piedra. Entonces ahí está como a través de imágenes, no solamente de lenguaje, a través de imágenes te quieren hacer que el niño, el joven, se introduzca sin querer a una doctrina que está dentro de la reencarnación. Ahora el pato Darwin también. ¿Quién fue Carlos Darwin? ¿Quién fue Carlos Darwin? El pato Darwin y los niños, en lugar de que se aprendan más la trama de la historia, Darwin. Ay, cuando llegan a la escuela, a la primaria, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ya conozco a Darwin. Ahora sí voy a empaparme. ¿Quién fue Darwin? Fue un ser diabólico, ateo, enemigo de Dios, que inventó diabólicamente la teoría. No la verdad, la teoría o la mentira de la evolución que no ha sido comprobada en absoluto. Es una teoría. Pero ¿cómo es el hombre tan atrasado? Por eso dice el Señor que cuando dejaron a Dios en Romanos 1, dejaron la gloria de Dios, se convirtieron en seres irracionales. Cuando el hombre deja a Dios, se convierte en un ser irracional, y es así cuando se llega a considerar un Homo sapiens. Porque dejó a Dios, ahora él se considera un Homo sapiens. ¿Qué aspectos contemporáneos o qué manifestaciones de la reencarnación? Pues hay estudios, cursos sobre la muerte y el morir. Hay estudios sobre no hay juicio, no se teme al suicidio, la canalización. Y eso también lo están recibiendo los jóvenes en sus escuelas. Hay carreras muy atractivas. Y el verdadero cristiano no se va a oponer a que estudie una carrera. Pero el peligro es hasta dónde este joven se va a sostener en la palabra santa y hasta dónde va a caer en tantas mentiras, donde va a estar macheteando y macheteando y macheteando. Porque ahí los ponen a machetear, los mandan a cursos, y si cumplen con esos cursos tienen puntos favorables. Si no van, puntos menos. ¿Y qué son esos cursos? Cursos de superación personal, cursos sobre la muerte y el morir, cursos sobre no hay juicio. Cuando se cree la doctrina de la reencarnación, se derriban verdades bíblicas como el juicio de Dios. Pues si la vida es un ciclo, entonces nunca va a haber juicio, porque hoy muero, pero mañana vuelvo a nacer. Y si yo me supero mentalmente en esta época, entonces yo en la próxima vida voy a ser un ser superior. Si me supero en la superior, eso es lo que enseñaba Buda sobre las 7 verdades. Las 7 verdades que te llevan a la felicidad perfecta. Conoceréis el bien y el mal. El relativismo. ¿Qué es el relativismo? Bueno, no hay absolutos, ética relativa, lo bueno es lo que me causa placer, la maldad es una ilusión.
La maldad es una ilusión, es una buena ilusión y ética relativa, o sea, quiere decir que tú te puedes acomodar en tu conducta de acuerdo a las circunstancias. Si el ambiente está bien, pues pórtate bien. Si el ambiente está mal, pórtate mal. Tú nada más adáptate, sé como el camaleón de diferentes colores. ¿Y cómo se está comportando en la actualidad? Pues a través de la inmoralidad, de la música rock, confusión por creer que Dios es bueno y malo, definición personal de valores. Y es así cuando el joven no cree en un Dios de amor, porque se le ha enseñado ese Dios que es una fuerza superior, es una inteligencia superior, es bueno, pero también es malo y quizás Él no te quiera. La última, esoterismo. Nada más es un esbozo para que veamos qué es la nueva era. Esoterismo. Puedes ser iluminado si consultas a los guías que llevas adentro. Tú eres la luz. Se parece mucho a que escucha al Espíritu Santo dentro de ti, pero dentro de nosotros hay varias voces. La voz de la conciencia, la voz del Espíritu Santo, la voz del espíritu humano, la voz de tu mente, la voz del cuerpo. Son diferentes voces. Por eso la Biblia dice que aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Gálatas 5 dice: andad en el Espíritu y no se conformen a los deseos de la carne. Si tú te empapas de la Sagrada Escritura, meditas en ella, piensas en ella, hablas de ella, la escuchas, estás parado en la palabra, tú vas a estar listo para escuchar no las otras voces, sino la voz del Espíritu Santo dentro de tu espíritu humano. Recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. Esoterismo. ¿Cómo se manifiesta en la actualidad? Drogas, horóscopos, contacto con poderes ocultos, meditación trascendental. Y cuando vemos acerca de los poderosos Rangers, entre comillas, fíjense lo de Elí. Él no estorbó a sus hijos. Ellos pueden hacer lo que quieran, pueden mirar lo que quieran, pueden divertirse con lo que quieran, pueden tener lo que quieran. Y recuerden lo de Elí. Él le dio lo más gordo a sus hijos y a Dios le dio lo menos, lo de menos calidad. Hay veces que a nuestros hijos o a nuestros jóvenes les tupimos de todo lo que hay hoy en día, de acuerdo a lo que el mundo está mostrando con sus modas y publicidad y cosas, y los empapamos. Hijo, yo sufrí de chico, pero tú no vas a sufrir de grande, llórale. Entonces, estamos dando más para los hijos que a Dios. No damos el diezmo, no ofrendamos, no apoyamos la obra misionera, no nos empapamos de libros cristianos, de videos cristianos. Eso que dices, entonces, ¿qué van a ver mis hijos en la televisión? Dios también ha levantado hombres en diferentes ministerios que hacen películas cristianas, caricaturas cristianas, que hacen historietas, que hacen novelas cristianas, pero no nos empapamos de eso. Queremos lo más fácil, lo más fácil. Ahora, esto no es un anuncio publicitario de una librería, porque esto lo puedes conseguir a donde quiera que vayas, o tú mismo puedes crear cosas para adaptarlas a tus hijos. Entonces recuerden lo de Elí. Elí no les estorbó en absoluto y le dio lo más gordo a sus hijos. ¿Estás haciendo lo mismo, padre, mamá, que tanto quieres a tus niños? ¿Le estás dando lo mejor a ellos y a Dios lo peor? Por ejemplo, en el caso de los poderosos Rangers, que hasta los adultos están muy emocionados. Sordon, ¿quién es Sordon? Pues uno de los mejores amigos de los poderosos Rangers, entre comillas. Sordon tiene esto que acabamos de ver. Sordon es un maravilloso mago interdimensional que cuida la paz y el equilibrio del universo. Mentira. Sordon tiene meditación trascendental. Sordon tiene poderes ocultos. Sordon tiene contacto con espíritus y con demonios. Pero ahora ya hay una película para chicos y grandes.
Una película no con dibujos animados, sino ya hombres vestidos de estos seres híbridos. Sordon tiene poderes ocultos, tiene meditación trascendental, tiene reencarnación. Y esa es su historia. El bien y el mal son dos fuerzas que siempre han existido. Mentira, no siempre ha existido el mal. Hace miles y miles de años, estas dos fuerzas tenían un nombre: Sordon y Rita. Rita es la fuerza del mal que busca tomar el control total de la galaxia. Y Sordon, un maravilloso mago interdimensional que viaja a través del tiempo y el espacio para cuidar el equilibrio del universo. Fíjense, que viaja a través del tiempo y del espacio. Puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Huele a reencarnación, huele a espiritismo, huele a Satanás. Satanás, él ha estado con el imperio egipcio, con el imperio babilónico, con el imperio persa, con el imperio griego, con el imperio romano. Ahora está en el mundo moderno. Es tiempo, es ahora que te debes de instruir en la palabra de Dios. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. Si tú estás aquí y no te has entregado a Jesucristo, es el tiempo que tú vengas a Él y te entregues a Él ahora mismo. Si estás por ahí, repite esta oración: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, dejo de correr solo y renuncio ahora mismo a todo reino de las tinieblas y me entrego a ti, Señor, para que me hagas partícipe del reino de Dios, de tu familia, porque tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Jesucristo, ven a mi vida, me entrego totalmente a ti, en el nombre de Jesús. Creyentes que han estado en la astrología, en los horóscopos, es tiempo de pedirle perdón a Dios y que destruyas esas cosas. Si has estado en la magia, es tiempo de que le pidas perdón a Dios y dejes esas cosas. Si has estado en la hechicería o brujería, es tiempo que le pidas perdón a Dios y dejes esas cosas. Igualmente en el espiritismo. Ahora la superstición, como ya oímos, tiene que ver con los amuletos, con los talismanes. Si tú los tienes, es mejor que los destruyas. No hay necesidad de tener mucho conocimiento acerca de los talismanes o de los amuletos, pero la Biblia es muy clara que nada más tenemos un solo Dios. Así que si tú has estado en eso, vamos a pedirle perdón a Dios. Es sincero, es tu oportunidad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él puede devorar tus finanzas, tu cuerpo, con enfermedades, con opresiones, pesadillas, terror en la noche, miedo. Él puede devorarte de diversas maneras. Entonces es mejor pedirle perdón y renunciar a esas cosas en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, y si tú has sido un creyente así, vamos a pedirle perdón a Dios y que renuncies a esas cosas en el nombre de Jesús. Es el tiempo. Si tú eres una persona nueva, de inmediato renuncia a esto, porque serán estorbos para tu vida cristiana. No crecerás si tienes esos estorbos. Padre Celestial, en esta noche venimos a ti, Padre Celestial, y te pedimos ayuda, que ayudes a estas personas, que te manifiestes a estas personas, Señor, que trates con sus corazones, que ya no sean negligentes, que ya no sean descuidados, que no sean como Elí, que no estorbó a sus hijos, que no estorbó al mal. Que no sean, Señor, como Elí, que dieron lo más gordo a sus hijos, a sus parientes. Perdónales, Señor, pídele perdón a Dios. Perdónales, Padre Celestial. Perdónales, Señor, y que tu gracia se derrame sobre ellos. La sangre preciosa de Jesucristo los libere de esa atadura, de esa opresión. Los libere de esa esclavitud del diablo.
la sangre de Jesús los redima totalmente. Que en el nombre de Jesús sean libres de estas ataduras, sean libres de estas opresiones diabólicas, sean libres de la magia, del horóscopo, de la astrología, sean libres del espiritismo, sean libres de la superstición, sean libres en el nombre de Jesús de toda clase de hechicería, de brujería. Sean libres de todo poder oculto de la ouija, si de niños o de jóvenes la practicaron. Sean libres de ese poder oculto de la ouija en el nombre de Jesús. Sean desatadas sus cadenas, sean rotas sus cadenas ahora mismo. Caminemos perfectos delante de ti, oh Padre Celestial, y no nos mezclemos con estas naciones. No nos mezclemos con estas naciones y renunciemos a toda clase de ocultismo en las películas, en las novelas, en las caricaturas, en los videos, en las escuelas, en los trabajos. Seamos libres de todo pensamiento de la nueva era en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.